Hola, buenas noches. Esta clase es para abordar el tema de métodos de ordenación y vamos a empezar con un poco de teoría. Como hemos revisado en sus notas y en los enlaces que he compartido, encontramos un tema que se vuelve relevante para los análisis de algoritmos y se trata de la complejidad y los órdenes de complejidad que tienen esos algoritmos. Vamos a encontrar que existen jerarquías de estas complejidades y vamos a nombrarlas de una vez porque la vamos a utilizar y ya siempre las vamos a estar utilizando en la construcción de algoritmos y en su implementación. Encontramos que existe el orden 1 o ese 1 puede ser cualquier natural. A esto se le llama que es constante, que está manejando un tiempo constante. Después tenemos el orden logaritmo de n para n natural o para n cualquier número. A esto se le llama complejidad logarítmica. Entonces aquí decimos que la complejidad algorítmica está conteniendo a la complejidad constante o al tiempo constante. Luego tenemos el orden de complejidad lineal, que literalmente lo que hace es que los tiempos en una gráfica está generando una recta de la identidad o tienden a generar ese tipo de rectas. Bueno, esta complejidad contiene a la complejidad logarítmica. Es más tiempo o lleva más tiempo una complejidad lineal que una complejidad logarítmica. Luego, si multiplicamos por un natural a esa complejidad logarítmica, podríamos decir que está por encima o que contiene a la complejidad lineal. Y por último, en esta jerarquía tenemos a la complejidad cuadrática, que en este caso sería el peor de los casos, y contiene a todas las demás, ¿sí? Y con ellas siguen más exponenciales que, que tienden muy rápido a consumir el tiempo de tu procesador, alentarlo, y que puede llevar meses, días, años un algoritmo, ¿sí? Descifrar, por ejemplo, algo por fuerza bruta, eh, romper algún cifrado, puede llegar a llevar meses o años y es más probable que se funda la tarjeta y que la computadora quede obsoleta a romper ciertos cifrados. Entonces, es un tema muy importante y que se va a volver a abordar, lo van a volver a abordar cuando lleven temas como estructuras de datos, cuando lleven seguridad, precisamente porque la teoría de la computación va a manejar mucho este tipo de notaciones. Va muy de la mano con lo que son los autómatas, ver cómo podemos ser más eficientes los algoritmos y qué tipo de optimizaciones podemos aplicarle. Dentro de esta materia se le solicitó como trabajo el hacer un cuadro comparativo de algunos métodos o los métodos más comunes de ordenación y sus complejidades, en el peor de los casos, en un caso promedio y en el mejor de los casos. Y cada alumno generó tablas y propuso columnas que encontró en la literatura o que por su experiencia laboral consideran que son importantes para abordar. De momento vamos a concentrarnos en estas columnas, agregando una nueva que sería la función, que si funciona bien con datos parcialmente ordenados. Muchos sistemas operativos ya manejan un tipo de ordenación ya interna que puede combinar varias de estos métodos, pasando por verificar si está parcialmente ordenado, si está totalmente desordenado, el número de elementos que tiene y aplican diferentes métodos como divide y vencerás, por ejemplo, es el más usado o el que más se recomienda usar. Y esto va porque es una de las características que afecta si un arreglo de elementos está ordenado o no,
va a afectar en su tiempo de ejecución. Bueno, en esta videoclase lo que vamos a hacer es eh, emplear algunos algoritmos de burbuja, de selection y de quicksort y los vamos a implementar en Python y vamos a correr y verificar el tiempo de ejecución si aumentamos el tamaño de entrada de los datos. Lo que nos dice el método de la burbuja es que en el peor de los casos se va a llevar un orden cuadrático, lo cual es un tiempo bastante fuerte. ¿Qué pasa con esto? Si hablamos de aplicaciones web, pues podemos decir el usuario se está desesperando porque está accediendo a una información y se tarda demasiado y posiblemente el método de ordenación que se está llevando no sea el correcto. Si hablamos de una aplicación móvil, peor aún porque las personas, los usuarios tipo, al emplear sus aplicaciones esperan también velocidad de respuesta y por eso toma mucha relevancia el qué tipo de algoritmo estamos usando porque la mayor cantidad del contenido que se despliega tanto en web como en mobile es contenido de texto, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos tipos de complejidades. En un caso, en el mejor de los casos, es de tipo lineal, ese sería en el mejor de los casos, y en un caso promedio sigue siendo nivel cuadrático. En la literatura encontramos que funciona bastante bien con datos parcialmente ordenados, pero sigue siendo el peor o de los peores métodos de ordenación, pero es fácil de construir. Después tenemos el de selection. En el peor de los casos sigue siendo de orden cuadrático. La complejidad del mejor de los casos sigue siendo de orden cuadrático y en la complejidad de, de caso promedio es de orden cuadrático y parcialmente funciona con datos ordenados. No, la literatura nos está diciendo que no. Es de los peorcitos, pero dirán, ¿por qué se sigue usando mucho selección? Se sigue usando mucho en combinación con otras para mejorar su optimización. Después tenemos el de Quicksort, que es de estos algoritmos el más, el, el mejor. En el peor de los casos es de orden cuadrático, en el mejor de los casos es n logaritmo de n, y en el caso promedio es n logaritmo de n, y aquí es si funciona bien con datos parcialmente ordenados, no, porque en ese peor de los casos, cuando están parcialmente ordenados, puede darse el caso eh, de que sea de orden cuadrático. Entonces, cuando preguntamos mucho, cuando nos preguntan cuál sería el mejor, pues sí depende de muchas otras cosas, pero tener datos parcialmente ordenados no siempre va a pasar y en esto de los estándares y de las recomendaciones, casi siempre se recomienda Quicksort, casi siempre. Y muchas veces cuando los datos están parcialmente ordenados o existe algunos indicios de que los datos vienen con un tipo de ordenamiento previo, lo que ocurre es que se suelen utilizar otro tipo de algoritmos un poco más complejos que hacen combinación de estos para darle solución a esta ordenación. Bueno, ¿a qué se refiere con la complejidad del peor del caso? Indica la complejidad del tiempo del algoritmo cuando se presenta el caso más desfavorable de este conjunto de datos. La complejidad del mejor caso indica la complejidad de tiempo del algoritmo cuando se presenta el caso más favorable, que pues suele ser muy complicado llegar bueno, tener ya esos datos así. Entonces, la estrategia es buscar llegar a ese caso mejor favorable y aplicar el algoritmo que menos tiempo lleve y es lo que muchos sistemas operativos hacen y que se recomienda hacer. Complejidad del caso promedio. Indica la complejidad de tiempo del algoritmo cuando los datos están distribuidos aleatoriamente. Si estamos generando datos aleatorios nosotros
y es como se está probando, o es decir, ese es como el estándar para probar o establecer estos tiempos. Se busca que esta distribución sea aleatoria. Bueno, en general se puede decir que los algoritmos de ordenación con complejidad de orden en el logaritmo de n son más eficientes que los de complejidad de orden cuadrático y que los algoritmos de ordenación basadas en comparación, como es el de la burbuja, el de la inserción, el de la selección, el de quicksort y el de mergesort. Son menos eficientes que los algoritmos de ordenación basados en conteos, como el famoso radix sort, que en términos, que bueno, esto está medido en términos de complejidad en el tiempo de ejecución. Sí, este tema es muy importante. Me dirán, bueno, entonces es que tal vez nunca nos conviene utilizar Radisot, pero es uno de los algoritmos que se utilizan bastante también. Bueno, aquí hay una referencia para que lo puedan consultar. La voy a pegar también en el foro. De hecho, creo que ya está en el foro, pero vamos ahora a pasar a utilizar nuestro notebook de Jupyter. Si no lo han instalado, les recomiendo que le echen un clavado a instalarlo. Se puede instalar solo un paquete independiente llamado Jupyter. Jupyter te puede generar solo la consola. Y les recomiendo que también instalen el notebook. Pero de entrada, si se van a dedicar a Python y análisis de datos, les recomiendo que instalen Anaconda. Igual pueden utilizar Colab, es bueno. La verdad, a mí me gusta más Jupyter y me gusta más utilizar Anaconda. Y Anaconda corre en Mac, en Linux, en Windows. Ahorita lo estamos corriendo sobre un Windows, pero también lo tengo instalado sobre un Linux y corre bastante bien. Bueno, vamos a empezar con un poco de código. Bueno, vamos a pasar con el Jupyter Notebook para ver algunos ejemplos de estos métodos de ordenación y ver sus tiempos de ejecución. Bueno, les recomiendo que instalen Anaconda para poder utilizar varias de las herramientas en Python. También lo pueden utilizar Colab o pueden hacerlo desde Spider, por ejemplo. Hay muchos IDEs para estar codificando con Python. En este particularmente estamos utilizando un entorno con Python 3, con el PyKernel de Python 3, y lo que vamos a hacer es incorporar las bibliotecas de random y de time inicialmente, y luego vamos a darle pues un pequeño información de cada uno de estos métodos, ¿no? Es importante tener en cuenta que la elección de un algoritmo de ordenación depende del tamaño, del contexto en el cual se va a aplicar y de algunos otros factores, como puede ser el procesador, etcétera. Los siguientes métodos de ordenación son solo algunos de los más conocidos. Existen más, inclusive cada sistema operativo puede tener sus propios métodos de ordenación y se suelen utilizar inclusive hasta combinaciones de ellos para mejorar los tiempos de ejecución. Bueno, el método de la burbuja es el algoritmo más simple y sencillo de entender. Compara elementos adyacentes y los intercambia si están en un orden correcto. Continúa siendo pasada sobre la lista hasta que esté completamente ordenada. En cada pasada, si el elemento más grande o más pequeño, dependiendo del orden en que se esté buscando, burbujea en su posición final. Sin embargo, debido a su complejidad cuadrática, en el peor de los casos, no es eficiente para conjuntos de datos grandes. Y bueno, aquí colocamos una serie de pasos que se hacen en el algoritmo de burbuja, que están tomados de la literatura y también de las tareas que han entregado. Viene un ejemplo de ejecución de un array de 5 elementos y cómo va haciendo ese burbujeo para ir moviendo a los elementos para encontrar su orden correcto. Bueno, aquí está un ejemplo de implementación del método de la burbuja y vamos a ejecutarlo. Si todo está bien, nos va a decir que es
de ejecución 10, no lanzó ningún error, así que vamos bastante bien. Luego, el método de la selection sort tiene una complejidad cuadrática de orden n cuadrático, tanto en el peor como en el mejor de los casos, eh, pero es un poco más eficiente que el de burbuja debido a que realiza un menor número de intercambios y es adecuado para conjuntos de datos pequeños o cuando se da prioridad a minimizar los intercambios en lugar de optimizar el tiempo de ejecución. Igual, una serie de pasos asociados a este método que se encuentran tanto en la literatura como en las notas, como en las tareas entregadas, y una implementación del método del selection sort. Lo ejecutamos, si todo está correcto, nos lanza que la ejecución salió bien, de lo contrario nos va a arrojar un error. Luego nos vamos al método de quicksort. Bueno, tiene una complejidad promedio de tiempo, es decir, cuando los arreglos o la información viene de forma aleatoria, de un orden de n el logaritmo de n, en donde n es el número de elementos de la lista. Sin embargo, en el peor caso, cuando la elección del pivote es desafortunada y la lista ya está ordenada o parcialmente ordenada, llega a ser de un tiempo de complejidad de orden n cuadrático, bueno, de orden cuadrático. A pesar de eso, en la práctica se suele decir que Xsort es eficiente y es el ampliamente utilizado para la mayoría de los casos, además de que su implementación es relativamente simple. Bueno, aquí también viene un conjunto de pasos que están en el, bueno, que se emplean en este método y podemos ver cómo va haciendo el pivoteo, vamos viendo a los elementos, se divide la lista y se van ordenando esos elementos de la lista o esas secciones de lista hasta llegar hacia el elemento ordenado. Si vemos un código más limpio, más fácil de leer y vamos a ejecutar este elemento. Y no lanzó el error, así que va todo muy bien. Luego nos vamos a pasar a este elemento que es generar una lista de números aleatorios para probar estos datos y vamos a ejecutarlo con 10.000 elementos. Vamos a correr. Listo, ya nos arrojó un array aleatorio de 10.000 elementos. Ahora aquí vamos a ejecutar el método de la burbuja y vamos a verificar el tiempo que se demora. Para eso hacemos una copia de estos datos, no pasamos el array totalmente, sino que hacemos una copia para asegurarnos de que a los métodos que vayamos a llamar no le estemos ingresando una lista parcialmente ordenada o ya ordenada y todos jueguen con las mismas reglas. Entonces, el tipo de ejecución de un método de la burbuja es, y vamos a correr, vemos que está el asterisco aquí, significa que se está ejecutando. También vemos que hay un elemento de reloj en la pestaña indicando que no, que sigue trabajando y que no se ha bloqueado. Listo, ya terminó. Y nos dice que el método de la burbuja se demoró 15 segundos. Y aquí ya nos presenta el array ordenado, pero se tardó 15 segundos en ejecutarlo. Si esto fuera una consulta de, de una aplicación móvil o una aplicación web que el usuario esté ejecutando, ya se tardó 15 segundos, ya existen momentos de desesperación y ya empieza uno a molestarse, ¿no? Por eso el enojo normalmente que se tiene con, por ejemplo, el sistema del SAT o las páginas de gobierno que se tardan mucho tiempo, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente método, que sería el método de selection sort. Recordemos que estamos haciendo una copia de los datos originales del array para no meterle un array ya ordenado y hacemos una ejecución y vamos a ver cuánto tiempo se lleva. Ya está acá, ya está trabajando y no se tronó, nos lanzó ya el error, ya nos lanzó los resultados y nos dice que se tardó 8 segundos. 8.35 segundos en ordenar esos elementos. Bueno, vemos que es más optimizado que el de la burbuja por casi la mitad. Bueno, al menos en esta corrida nos salió eso. Vamos después ahora a ejecutar el de Quicksort, asegurándonos de que estamos pasando una copia de los datos originales
y damos ejecutar y ya acabó. Se tardó menos de un segundo, ¿no? Está muy, y bueno, aquí hay que recordar que no estamos pasando datos ordenados, sino que fueron de forma aleatoria. Y con este ejemplo, pues los invito a que estén probando sus algoritmos constantemente. Ya va a ser una tarea que la van a estar llevando constantemente en su ámbito laboral y académico, si se van a dedicar ya de lleno a la informática, a las ciencias de la computación, porque en todos lados vamos a encontrarnos con estos problemas de ordenación, de elementos de búsqueda, de recorrer un árbol, eh, etcétera. Entonces, eh, el hablar de complejidad y además de métodos y algoritmos de ordenación, ya va a ser una constante. Y tenemos actualmente muchas herramientas para probarlo. Principalmente les recomiendo esta Anaconda y y de los elementos que tiene Anaconda, de los que más me gusta es Notebook de Jupyter. También pueden utilizar Spider, pero me gusta más este Notebook de Jupyter. Bueno, pues espero que les sea de utilidad este material y nos seguimos viendo en las clases.